El ministro Juan José Santibáñez enfrentó una entrevista en Panorama donde fue cuestionado sobre su rol como abogado defensor de policías acusados de pertenecer a una organización criminal. Negó que el reportaje fuera veraz y lo calificó de lleno de mentiras y parcialidad, asegurando tener documentos que desmentían las acusaciones. En instantes está con nosotros en los estudios de Panorama. Buenas noches, ministro. Buenas noches. Luego de ver este reportaje contundente en el ámbito periodístico, ¿usted cambia de opinión, se va a corregir y hoy va a admitir que fue defensor de policías involucrados en una organización criminal? No, mira, Carla, yo discrepo contigo porque en lo absoluto es contundente. Este reportaje está lleno y plagado de absolutas mentiras. Se han presentado documentos. Yo también tengo documentos aquí, te los voy a mostrar. A ver, vamos a hablar de manera ordenada. Absolutas mentiras, absolutamente parcializado, y a pesar de que mis asesores compartieron en su oportunidad con la persona que estaba formulando el reportaje. Santibáñez explicó que, como abogado, siempre ha cuidado su reputación y que, en el caso de los dos policías, solicitó un informe del prestigioso penalista Manuel Cancio Meliá. Según este informe, las sentencias contra los policías carecían de un razonamiento probatorio sólido y no acreditaban su pertenencia a una organización criminal. Importante, ni siquiera lo han citado. Fíjate, te comento. Yo tengo 25 años como abogado procesalista y soy, como abogado, una persona que cuida mucho su reputación. Antes, cuando al estudio o al despacho llegan el caso de estos dos efectivos policiales, mi despacho solicita al doctor Manuel Cancio Meliá. Manuel Cancio Meliá es el penalista más importante del mundo. Para que tengas una idea, Manuel Cancio Meliá fue uno de los que justificó la sentencia del expresidente Alberto Fujimori para la Corte Suprema. Solicita al doctor Manuel Cancio Meliá informe de derecho sobre las sentencias de condena, justamente sobre Miguel Marcelo Salirrosas y el señor Eber Juárez. ¿Y qué le dice este correcto, abogado? El doctor Manuel Cancio Meliá, probablemente el mejor penalista del mundo, su conclusión. El ministro defendió su decisión de asumir la defensa de los efectivos con base en este informe, alegando que el Tribunal Constitucional anuló una de las sentencias. Sin embargo, la periodista le recordó que en el caso de uno de los policías, la condena de 22 años se mantenía firme, lo que generó un cruce de palabras en vivo. A mi juicio, quien suscribe reacciona a la completa ausencia de razonamiento probatorio que afecta de modo evidente el núcleo del derecho fundamental al debido proceso conforme a ley. Y por tanto dice, no hay una condena motivada. Por eso es que bajo el argumento del doctor Manuel Cancio Meliá, permíteme, para empezar, bajo el argumento del doctor Manuel Cancio Meliá, estas sentencias no contenían argumentos válidos que acreditaran la pertenencia de estos supuestos efectivos policiales a una organización criminal. Es con este documento que mi despacho solicita al penalista más importante del mundo que nosotros asumimos los habeas corpus de estos dos efectivos policiales. Pero para el máximo intérprete de la justicia, el Tribunal Constitucional, a donde usted escale el tema, por lo menos una sentencia sí estaba fundada. Cuando se le preguntó si había sido abogado de ambos policías, Santibáñez admitió haberlos representado en el habeas corpus, insistiendo en que lo hizo porque las sentencias eran injustas. La periodista insistió en que eso contradecía su declaración previa, donde negó haber defendido a policías vinculados a organizaciones criminales. Salirrosas recibió muy bien los 22 años de prisión, al señor que le dicen el diablo, por cierto. Entonces, ¿es el Tribunal Constitucional contra este abogado penalista tan reconocido como usted dice? Primer punto, yo no puedo responderte por la sentencia, en este caso, de Marcelo Salirrosas, a pesar de que la considero, después de haber analizado el informe de Manuel Cancio Meliá, una resolución carente de toda objeción, porque yo ya no fui el abogado en el Tribunal Constitucional. O sea, sí si lo fue, pero sí está aceptando que fue abogado de estos dos policías correcto. Condenados. Y en el caso, por ejemplo, de Eber Juárez, claramente como lo han pasado, dice, fundada la demanda y nula la sentencia de vista, que es la misma sentencia del señor Salirrosas, es la misma, nula la sentencia porque justamente recoge los argumentos del informe del doctor Cancio Meliá. Y en el ministro se mostró incómodo con la insistencia de la periodista y reafirmó que solo asume casos cuando está convencido de la inocencia de sus defendidos. Justificó su intervención en el Tribunal Constitucional con el respaldo del informe de Cancio Meliá, asegurando que su única intención era evitar condenas arbitrarias. Marcelo Salirrosas, entiendo, porque yo ya no soy el abogado, por eso, yo ya no soy el abogado,
entiendo que existen dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre un mismo hecho, es decir, sobre una misma sentencia, que tienen decisiones dispares. Y entiendo que sus abogados hoy están solicitando que el Tribunal Constitucional reexamine la sentencia del señor Salirrosas en contraste con esta sentencia de Riquelme, en donde sí advierte que la sentencia es nula en razón del informe del maestro Manuel Cancio Meliá. Entonces, aquí, a mí, y te soy sincero, me llama poderosamente la atención porque el solo hecho ya que en este caso se califique a estas dos personas como delincuentes cuando las sentencias han sido anuladas. Perdón, el caso... La entrevista se tornó tensa cuando la periodista le cuestionó si estaba corrigiendo sus declaraciones previas. Santibáñez negó estar contradiciéndose y reiteró que jamás ha detenido a delincuentes, sino a personas injustamente encarceladas. Afirmó que su estudio analiza rigurosamente cada caso antes de asumir una defensa. Ha generalizado. La periodista ha generalizado. A ver, entonces, primero, para ordenarnos, ministro, porque usted nos está trayendo mucha información. Para que el público comprenda, ¿usted fue abogado o no de estos dos policías condenados? En el habeas corpus, correcto. A razón del informe de derecho propuesto por el maestro Manuel Cancio Meliá, que establecía justamente que las sentencias dictadas eran sentencias que afectaban el derecho al debido proceso porque no había pruebas para condenarlos. Correcto, pero usted se está corrigiendo respecto a lo que acaba de declarar en una conferencia. No, yo no me estoy corrigiendo, Carla, por una sencilla razón. Porque lo que yo he declarado en la conferencia, y me ratifico, es que yo nunca he defendido policías que considere culpables de pertenecer a una organización criminal. Yo nunca he defendido delincuentes. El ministro insistió en que el Tribunal Constitucional había anulado una de las sentencias, lo que confirmaba que había inconsistencias en el proceso judicial. Pese a ello, la periodista le recordó que en otro caso la condena seguía vigente, lo que generó dudas sobre su postura y provocó más cuestionamientos en la entrevista. Por eso, no es una contradicción, porque para yo defender a estas personas en el Tribunal Constitucional con un informe del maestro más importante de derecho penal en el mundo, es porque a criterio de este maestro y de los abogados que pertenecían a mi estudio, estos señores están injustamente en la cárcel. Entonces, yo no defiendo delincuentes, yo defiendo personas a las cuales considero, a las cuales no eran consideramos, personas que recién iban a comenzar un proceso, estaban condenados. Pero que, como te vuelvo a repetir, el Tribunal Constitucional, al menos como tú bien refieres en el caso de una de ellas, ya anuló las sentencias. Para que entonces, el público sepa, lo que yo sostengo, y siempre lo reafirmo, es que cada vez... Para cerrar, Santibáñez defendió su trayectoria y aseguró que sus decisiones como abogado siempre se han basado en principios de justicia, aunque intentó desmarcarse de la polémica. La entrevista dejó abiertas interrogantes sobre su participación en la defensa de policías acusados de corrupción y crimen organizado. Alguno de los casos en donde yo he ejercido el patrocinio, yo no he sido un abogado que, me traen un caso y asumo, no. Es un abogado que investigaba, es un abogado que solicitaba informes jurídicos de expertos internacionales y después de eso es que asumía la representación. Y en este caso, tanto del señor Marcelo Salirrosas como del señor Eber Juárez, mi despacho asumió. ¿Cree que estas acusaciones afectarán su credibilidad como ministro y abogado?